Genshin en Switch es más real que nunca. Y no es como antes pensábamos como un... Sí, claro, como el anime. Esta vez se acaba de demostrar la realidad de muchísima información que trajimos muchos creadores en su momento y nos tachasteis de locos porque pues entiendo yo que era un poco ambiguo y no había papeles tan públicos que lo pudiesen corroborar, más sí había testimonios muy importantes acerca de ello, pero hoy por la salida y lanzamiento oficial el día 20 de noviembre de Xbox, o sea de Genshin en Xbox y por lo tanto en Game Pass también, que esto puede ayudarles también a generar ventas y más jugadores, vamos a hablar de la verdad y el desarrollo del contrato de Genshin que tenía con Sony y cómo esto ha repercutido de manera bastante importante en nosotros los jugadores, en la empresa, pero sobre todo cómo está repercutiendo ahora para bien, no, sino para muy bien. Así que dejar un buen like, una buena nota de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gente, ya lo sabéis, es gratis, apoya un montón, no os cuesta nada. Vamos, ahí abajo te estoy observando, suscríbete y botón de like, gracias. Ayuda un montón al canal a que se posicione, se recomiende, crezcamos y ahora las puertas de Nathan es el mejor momento para unirte al mejor canal de Genshin Impact. Y ahora sí, vamos con la verdad de Hoyoverse. Bien. Esto empezó con un testimonio de Keitaro y Mordex, así que al igual que en el vídeo anterior del aniversario que dije que en los comentarios pongáis Rankai se tenía razón con lo de que se acabó la beta y empezó Genshin, aquí en este vídeo en los comentarios hay que poner Mordex y Keitaro teníais razón, y un saludo para ellos. Ahora cuando vean el vídeo, si estáis viendo el vídeo, comentarlo por ahí, que seguro que sí, yo sé que ellos ven mucho. Y básicamente ocurre que hicieron un stream al cual de hecho yo luego reaccioné y luego Mordex resubió en un vídeo YouTube suyo donde decía que Hoyoverse no son los malos y Keitaro con Mordex explicaban lo siguiente, que creo que muchos de vosotros conocéis esto y de hecho hace poco también Putupao ha puesto unos tweets diciendo mira, lo dije y me dijisteis que desinformaba y ahora tengo razón. Y pues yo creo que todos en general subimos esta información y la comentamos en su momento y nos llamaron locos. De hecho, hay un vídeo con fecha que ahora muchos de vosotros estáis comentando en ese vídeo que está por aquí, que se llama Hoyoverse no son los malos, está por aquí si queréis ir a verlo, donde explico todo mucho más reciente y ahí están las fechas, también lo comentamos, también mucha gente me tachó de loco y pues creo que ahí está la información y la realidad. El punto de todo esto es que Keitaro y Mordex comentaron, y creo que Keitaro es la fuente oficial de todo ello y el primero que habló de todo esto, que básicamente Hoyoverse tenía un contrato con Sony de exclusividad. Por eso no podían sacar Genshin en Switch y se entorpeció, incluyendo bastantes especulaciones relacionadas con que a lo mejor Nintendo estaba enfadado con Genshin por el hecho de que Genshin se parezca tanto a Zelda Breath of the Wild y de hecho que muchos puristas digan que no juego Genshin porque es una copia del Breath of the Wild, cuando no saben ni siquiera de qué va Genshin, pero sí se parece a Breath of the Wild. Este contrato, que aquí viene lo interesante, así que agárrense a la silla, este contrato consistía en lo siguiente, y esta es la información que se tenía, la que se ha podido corroborar y la que a día de hoy ya se ha confirmado. Tenía básicamente cláusulas de exclusividad, además que tenía que ver mucho con la financiación que recibió Genshin para poder hacer su propio juego. Es decir, toda esta financiación en teoría vino de Sony y básicamente muchos de los costes iniciales, tanto de marketing como de desarrollo, los cubrió mayoritariamente Sony. ¿Por qué? Entendemos que porque Hoyoverse quizá no quería, a pesar de ser una empresa china, valerse de fondos chinos para que en el futuro, recordar que el sistema chino funciona en que todas las empresas son públicas y de hecho el gobierno tiene una participación gigantesca en ellas, con lo que al final todas las empresas pues están controladas por el gobierno, en resumen. Por eso también hay noticia de hace muy poquito que Tencent ofreció a Hoyoverse comprar parte de la empresa por un porcentaje muy alto y una cantidad bastante loca, y Hoyoverse dijo que no. Y en China y en Tencent se tomó esto como un insulto, incluso ya que sabéis que los que jugáis Genshin quizá no lo sabéis, pero los que lo sabéis, Tencent es el gigante más grande de la historia del mercado de los videojuegos, es dueño de la mitad de compañías de videojuegos que os suena. Los editores por aquí estarán poniendo algún gráfico o imagen de Google con el conglomerado actualizado de empresas pertenecientes a Tencent, y básicamente ahora tiene mucho más sentido porque al contar con fondos, en este caso Sony, que no son de China, son extranjeros, tienen esa independencia de no depender de las órdenes directas del gobierno chino, tanto como para las políticas del propio país, que ya sabéis que hemos hablado mucho también, que tienen políticas relacionadas con los días, las horas y la cantidad de tiempo que la gente juega al juego, como
el tema de influir dentro del propio juego a nivel de pues más skins, sexualizar más a los personajes, enseñar más carne, utilizar o hacer ciertas acciones, limitar o no limitar ciertas cosas, lenguajes, el tema de que querían poner, ya sabéis, que Venti fuese un personaje que es el espíritu Barbatos, se identifica como una chica, pero el personaje de Venti como tal es básicamente que Barbatos perdió un amigo en la guerra de Mondstadt y ese amigo era el bardo de Mondstadt, con lo cual ahora Venti, Barbatos, tiene la imagen y apariencia del bardo de Mondstadt, pero originalmente siendo una imagen de un chico trapito se iba a dirigir a sí mismo como una chica, y esto está documentado en las betas más antiguas de Genshin Impact. Todo esto pues el gobierno de China metió mano para no alargar y dar muchas más vueltas al asunto. Pues bien, el caso con Sony no es que ahora nos pongamos en los comentarios Sony son los malos, Sony era lo malo, Sony tiene la culpa. Pues entiendo que sí y no. A ver, Sony tenía un contrato de exclusividad y además de la exclusividad entiendo que también tenían un contrato grande de tener mucho control de lo que hacía Hoyoverse por un lado. Esto lo comentó Keitaro en el mismo vídeo original fuente que os comento que reaccionamos luego nosotros. Otra cosa es que además por esta tremenda deuda Hoyoverse tenía que hacer un plan de marketing exageradamente grande y agresivo para asegurar ventas. Y esta parte de desglosar esta frase anterior va a ser muy interesante en el vídeo. ¿Por qué? Porque este plan de marketing de asegurar ventas básicamente y pasarse por el forro, ya sabéis dónde, el trato a la comunidad y sobre todo la agresividad a la hora de hacer todo esto y sobre todo saltarse también las prácticas éticas dentro de lo que cabe. Es un gacha, no hay mucha práctica ética, pero dentro de lo que cabe a veces hacen las cosas un poco bien las empresas. Se notaba que estaba, como digo, muy ahogado Hoyoverse y que utilizó Genshin como forma de, como dijimos, la llena los huevos de oro o casi censura seguramente los editores por aquí, como si fuese una señorita de compañía barata, pero el propio juego para poder maximizar el dinero que tenían que recuperar para poder pagar esta deuda de Sony. Y claro, ahora todo encaja, porque ahora sabemos por qué le daban tanto cariño a Honkai Impact Third, por qué le daban tanto cariño a Honkai Star Rail y hacían cosas que no hacían en Genshin, porque Honkai Star Rail no tiene ese contrato de exclusividad. El contrato de exclusividad es exclusivamente con Genshin Impact. Y ahora que por fin han podido, y se nota, poder por un lado acabar el contrato de exclusividad y por otro lado pagar esta gran deuda que tenían desde Sony, tiene todo el sentido del mundo que por fin, en vez de ser agresivos y tratar de maximizar los beneficios, empiecen a tratar bien a la comunidad, a pesar de que eso pueda significar no ganar tantos beneficios, aunque todos sabemos que al final, en este punto, la gente va a pagar mucho más, porque cuando los jugadores están contentos, tienen mucha más facilidad y predisposición a gastar. Y por eso acaba de salir y anunciarse oficialmente Genshin Impact en Xbox, que lo dije al principio del vídeo, pero bueno, por aquí tenéis el anuncio con un tráiler bastante bueno, de hecho, y oficial. También para complementar esta información, que sepáis que hay unas pocas recompensas para los jugadores que empiecen a jugar Genshin Impact en Xbox. No es nada del otro mundo, son unos muy pocos deseos, unos libros de experiencia, moras, algunas lunas y básicamente un pequeño incentivo para la gente que empieza a jugar en Xbox. Ya he visto el típico hate de redes que diréis, madre mía, la gente, ya estamos otra vez. Y ya he visto a la gente diciendo, ¡ay, qué pocos son los tacaños de siempre! Mira lo que dan. Mira, Hoyoverse podría haber salido en Xbox y no dar nada. Solo decir, hola, lanzamiento en Xbox y punto. Y pues han hecho ahí de dar un par de libros y unas moras y unas protogemas. Bueno, más que protogemas, unos deseos. Así que bueno, es más que nada. Podrían no haber dado nada, la verdad. Esto no es ser ni conformista ni nada. Es ya no estar todo el rato a la defensiva y rencoroso con cada cosa que hace Hoyoverse. Y luego, aparte de esto, sé que el tema del anime y de la película van aparte, pero realmente ahora que tienen el control total de Genshin y que parece que van a tomar un buen rumbo y van a contentar a los jugadores, creo que igual también le darán más predisposición a hacer proyectos encima de Genshin, ya que tener en cuenta que si una empresa tiene estos contratos de exclusividad y esta vinculación tan fuerte con otra entidad externa que puede llegar a controlarles el contenido, quizá no les hacía tanta gracia sacar un anime el cual quizá también tuviera que pasar bajo supervisión y revisión de Sony, y ahora por fin pueden meter más leña al fuego. Inciso, creo que muchos aquí estáis yendo a los comentarios a decir, pero Phil, el anime lo que ocurre es que está con Ufotable y Ufotable está acabando otro anime más y Ufotable no se carga de muchos proyectos, con lo cual en cualquier caso el anime de Genshin sí puede retrasarse muchos años porque Ufotable está acabando otros proyectos. Eso es correcto, amigo mío.
Pero también está el factor que os decía de que se va a implicar más en todo lo relacionado con Genshin, porque ya no tienen que pasar por el aro de Sony, básicamente. Y por último, y como quizá está en la miniatura y hablo al principio del vídeo, creo que la parte más importante de este vídeo y que todos los jugadores de Genshin alguna vez se llegaron a plantear es: ¿esto abre la puerta a Genshin en Switch? Pues bien, mucho más allá de la especulación de que Nintendo quizá esté enfadada con Hoyoverse porque Genshin es una especie de copia de Breath of the Wild, sí que hubo un anuncio oficial que estaréis viendo por aquí de fondo, en japonés creo que es además, donde Genshin sí que se anunció en Switch, con lo cual al final Nintendo sí ha tenido charlas y negociaciones con Genshin, es decir, quizá es Copium, los que habéis llegado hasta el final, poned en los comentarios Copium para el algoritmo si lo pensáis así, pero creo que esto, sinceramente, y si me equivoco veremos este vídeo después de un tiempo envejeciendo muy mal o muy bien, que sí que es por primera vez una señal y unas puertas abiertas muy interesantes a que de verdad Genshin llegue en Switch próximamente, quizá en un año, quizá en 2, pero esta vez ya no veo ningún problema aparte del tema de Sony para Genshin en Switch. Así que poquito más, qué ilusión y qué alegría todo esto que tenemos ahora con Genshin, y nadie se esperaba lo de Genshin en Xbox, pero continúan las buenas noticias. Espero de verdad que siga así todo Natlan. Tengo unas ganas increíbles de hacer una cantidad de contenido para vosotros, así que gracias por apoyar el vídeo, ya sabéis, un like, comentario, todo ayuda para que el canal se posicione, crezcamos todos, el equipo del canal también. Así que eso, gracias, gracias por todo el apoyo, gracias por la oportunidad de todo esto, cuidaos mucho, tener muy buen día, ojalá que sigan las buenas noticias y chaito.